Iván SBR. ¿Para quién trabaja? Para los Chapos. ¿A qué? Para todos nuestros paisanos de San Luis La Loma, San Luis San Pedro. Todo parece indicar que los Chapitos están siendo arrasados. Sus fichas más cercanas están en declive y uno de sus primos conoció el terror de sus enemigos. Este es un breve mensaje en el que la víctima advierte del trágico destino que le espera a sus primos y familiares. A los Chapitos les espera perder. Les espera a los Chapos. Nos espera perder. Fueron de las últimas palabras que pronunció Iván SBR antes de que su cabeza fuera apartada de su cuerpo, luego del tormento psicológico y físico impartido por sus rivales. El hombre, de no más de 40 años, se identificó frente a las cámaras y se reconoció como un miembro activo de la organización de los Chapitos. Entre sus funciones se encontraba la participación en el narcotráfico. En el cumplimiento de uno de sus encargos fue interceptado por un cártel rival que terminó con su vida de la manera más despiadada. Hoy, en esta entrega del Ojo Criminal, te contaremos los detalles de la dolorosa muerte de este individuo. Bienvenidos a un nuevo video. Si te entretiene este tipo de contenido, no olvides suscribirte, no tiene ningún costo. La guerra que se vive en Sinaloa ya no es un tema redundante. Todo el mundo sabe que, tras la supuesta traición y entrega del Mayo Zambada a las autoridades de los Estados Unidos, se desató una guerra interna, protagonizada por los descendientes Guzmán y los Zambada. Sin embargo, el panorama no es alentador para los hombres de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán. Recientemente se conoció la captura de su tío Hernán N., conocido con el alias de El Mero Mero, un golpe significativo que refleja la presión creciente sobre la estructura de los Chapitos. Fue precisamente en Badiraguato cuando transportaba un cargamento de fentanilo y se encontraba evidentemente armado. Aunque este sujeto no llevaba el apellido Guzmán, sí era conocido y cercano a los Chapitos, pues tenía un parentesco directo con Griselda López, madre de Ovidio, el ratón. Este golpe refleja la contienda que debilita poco a poco a los más cercanos a Iván Archibaldo, pues también se conoce que muchos de sus jefes de seguridad han sido capturados o abatidos en lo que va del año 2024, y esto ha mostrado la fragmentada que está la chapiza. Pero en esta ocasión, te hablaremos de Iván SBR, de quien se dice que era primo de los Chapitos. El hombre, cuya edad aproximada es de 35 años, se dedicaba a las actividades de narcomenudeo, tráfico de fentanilo, compra de armas y extorsión. El sujeto, sometido por sus rivales, reveló que la campaña de Rocha Moya, mandatario de Sinaloa, fue financiada por Archibaldo, con el fin de tener poder y control sobre el gobierno. En su confesión, también mencionó a algunos hombres de confianza que promueven el tráfico de este opioide sintético, entre los que se encuentran el 27, un hombre importante en la seguridad del mayor de los Chapos. SBR, quien se percibe intimidado y con la mirada temerosa, presenta además algunas laceraciones, quizá producto de los golpes, mostrando una tonalidad rojiza que seguramente es parte de sus fluidos sanguíneos. El lenguaje corporal permite identificar que la víctima está aterrado, que todo lo que dice lo pronuncia quizá con la única esperanza de que su triste final no sea tan cruel, pues sabe que la muerte era lo más seguro y próximo que sucedería. SBR reveló también que él había estado vinculado a todos los eventos del Culiacanazo. Recordemos que este episodio fue de impacto mundial, ocurrido el 17 de octubre del 2019, un jueves, cuando los bandidos rescataron a Ovidio Guzmán del dominio de las autoridades. La víctima y protagonista de esta nota reconoció que hizo parte de estos operativos y también dio detalles sobre lo que sería la última misión de su vida. Iván, primo de los Chapos, salió esa mañana para delinquir y continuar con sus actividades diarias al servicio del crimen. Él no se imaginaba que sería su final, encontrando de una manera tormentosa el encargo que debía realizar consistía en asistir a un operativo de la Marina. En su diligencia se encontraría con un capitán, de quien por motivos de seguridad nos reservaremos el nombre. Sin embargo, SBR terminó siendo interceptado por sus enemigos. Producto de esta cruda guerra que se vive en el interior del cártel de Sinaloa, los sicarios sometieron al hombre y lo redujeron a un ser indefenso,
que terminó doblegándose a todas las peticiones de sus captores, revelando ante las cámaras información clasificada y, de hecho, reconociendo la supremacía de sus rivales sobre sus jefes, los Chapitos. Tal vez hizo esto con la esperanza de que le perdonaran la vida o, en su defecto, que por lo menos no acabaran con su existencia de una manera tormentosa. Como lo referimos anteriormente, su aspecto físico a la hora de la filmación no era el más apropiado. El hombre había sido ultrajado y golpeado. Las facciones de su rostro mostraban alteraciones producto de los abusos de sus victimarios. Finalmente, su trágico destino y tormentosa espera terminaron. La cabeza de Iván Aceverre, primo de los Chapos, fue dejada en una hielera en las calles del estado, con un mensaje directo a sus familiares y aliados en esta guerra. En el video, las autoridades realizaron la respectiva inspección de los despojos humanos encontrados en ese lugar. La verdad, fue algo muy impactante, y su muerte se puede comparar con la de aquel reconocido sicario El Siri, quien también fue víctima de estas grabaciones, en las que otras organizaciones criminales aplicaban este método para intimidar cibernética y psicológicamente a sus enemigos. Para el cartel Jalisco Nueva Generación, me desempeño vendiendo droga y como sicario. Una muestra más de la degradación humana, que producto de la codicia y el narcotráfico, siguen respetando la vida de la humanidad de una manera más directa. Lo más crítico de este episodio es que seguramente los Chapitos no se quedarían con este hecho. Lo más evidente es que consoliden un grupo de contraataques, porque algo se tiene certeza: estos videos no logran generar terror o miedo en sus mentes. Por el contrario, despiertan un sinnúmero de hostilidades en la forma de cometer sus crímenes y tratarán a como de lugar recuperar el territorio perdido, además de quitar las vidas de quien sea necesario de todos aquellos que han atacado sus filas. Sin tener la certeza de que lo logren, la guerra parece intensificarse, y la rivalidad entre los Zambada y los Guzmán, al parecer, no tendrá un fin, sino hasta que una de las dos partes extermine a la otra. La muerte de Iván Primo expone la creciente violencia y fragmentación dentro del cártel de Sinaloa, centrando su narrativa en las adversidades que enfrentan los Chapitos, descendientes de Joaquín el Chapo Guzmán, a través del relato de Iván Aceverre, primo de los Chapitos. El texto: estas acciones describen su captura, su tortura y ejecución a manos de un cártel rival, como un ejemplo de la brutalidad extrema y la guerra sin tregua que define el narcotráfico en Sinaloa. Además, se presenta una perspectiva crítica sobre la rivalidad interna entre las facciones de los Guzmán y los Zambada, que parece intensificarse cada vez más con golpes estratégicos y ejecuciones públicas diseñadas para debilitar estructuras de poder y enviar mensajes intimidatorios. La nota que acabamos de exponer proporciona y refleja no solo la violencia física, sino también la guerra psicológica que los grupos criminales llevan a cabo, utilizando grabaciones, torturas y exhibiciones públicas de sus víctimas para sembrar miedo y reafirmar su supremacía territorial. Esto destaca cómo estas acciones, lejos de intimidar a los Chapitos, podrían desencadenar represalias aún más sangrientas, intensificando el conflicto hasta niveles impredecibles. La guerra entre los Chapitos y sus rivales se asemeja a una partida de ajedrez donde cada movimiento cobra un precio humano. Los jugadores, las facciones criminales, avanzan con tácticas calculadas, sacrificando piezas clave, como Iván Aceverre, para atacar la estructura del oponente. En este tablero de muerte, cada captura, tortura o ejecución representa un jaque directo al orgullo y poder del rival. Sin embargo, a diferencia del ajedrez, aquí no existe un final pacífico o una victoria honorable. Cada pieza eliminada no solo debilita al adversario, sino que enciende una nueva serie de movimientos más violentos, donde la sangre derramada es la única certeza y la única manera de ganar es aniquilar completamente al contrincante. En esta batalla interminable, el tablero no deja de llenarse de nuevas piezas, alimentadas por la codicia, la traición y el narcotráfico, mientras las reglas del juego se desvanecen ante la brutalidad humana. Los lacras que solo se dedican a robar. Yo me voy a estar con los Chapos también. La violencia que azota Sinaloa ha dejado un rastro de muerte y desolación, cobrando la vida de innumerables víctimas, sin distinción de bando. Los habitantes viven con miedo constante, pues los grupos criminales han arrasado con cualquiera que consideren enemigo. La sangre de civiles inocentes ha inundado las calles del estado, reflejando el horror de este conflicto. Un ejemplo claro de esta barbarie
ocurrió en el municipio de La Concordia, donde miembros de la Chapiza acabaron con la vida de 4 integrantes de la estructura de El Mallito Flaco. Decirlo parece sencillo, pero las imágenes cuentan una historia mucho más cruda e impactante. La humillación sufrida por estos 4 pistoleros de la Malliza quedó registrada en videos que muestran parte de la tortura que vivieron antes de sus últimas horas de vida. Este episodio resalta la crudeza de una guerra interna que parece no tener fin. Hoy, desde el Ojo Criminal, te lo contaremos. Sinaloa atraviesa uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente, marcado por el brutal enfrentamiento entre los Chapitos y la Malliza. Las diferencias entre ambas facciones del cártel de Sinaloa han escalado a niveles de violencia desmedida, dejando a su paso un estado en ruinas, con familias enteras despojadas de la tranquilidad que alguna vez tuvieron. Las batallas ya no se limitan a enfrentamientos armados en zonas remotas, ahora se libran en las calles, afectando a civiles, a inocentes, que se encuentran atrapados en medio de esta disputa. Hace unas semanas, salió a la luz la tormentosa muerte de Iván Aceberre, primo directo de los Chapitos. Su asesinato no fue un hecho fortuito. Según informes, su deceso fue fríamente planeado por la estructura del Mallito Flaco, cuyos sicarios lograron interceptarlo en una operación meticulosa. Tras someterlo a interrogatorio bajo coacción, su destino culminó de una manera cruel y macabra. Videos difundidos posteriormente revelaron que el hombre fue decapitado, un acto que envió un mensaje claro a sus enemigos. Pero las represalias no se hicieron esperar. Este no fue un hecho aislado, y como era de esperarse, las represalias por parte de los Chapitos no tardaron en llegar. 4 miembros de la Malliza, presuntamente implicados en el asesinato de Iván Aceberre, fueron localizados y obligados a rendir cuentas. Según informes, los sicarios se encontraban en la localidad de La Concordia, Sinaloa, celebrando con tragos y presumiendo sus acciones delictivas, incluyendo la ejecución del primo de los Chapitos. Envalentonados, asumían que la guerra ya estaba decidida y que ellos serían los ganadores indiscutibles. Sin embargo, lo que no sabían era que Iván Archibaldo Guzmán, líder visible de los Chapiza, ya había iniciado un seguimiento detallado de sus movimientos. Esa misma noche, un escuadrón de sicarios tomó el control del establecimiento comercial donde se encontraban esos hombres. Sin darles tiempo para reaccionar, fueron sometidos y levantados. Desde aquella madrugada, su paradero era un misterio, hasta que días después, sus cuerpos aparecieron de la forma más macabra que tú puedas imaginar. Los cuerpos de los 4 sicarios fueron encontrados desnudos o en ropa interior, colgados de un lazo, cada uno con las manos atadas. Como si eso no fuera suficiente, en sus cabezas les colocaron sombreros blancos con las iniciales de El Mallito Flaco, o sea, MF. Ese acto era un claro mensaje de retaliación organizado por Iván Archibaldo, dejando en evidencia que la guerra no solo no terminaría, sino que se intensificaría aún más. Por las condiciones en las que se hallaron los cuerpos, es evidente que fueron interrogados antes de su muerte. Todo indica que los obligaron a proporcionar información sobre sus enemigos, colaboradores, miembros de su organización y el apoyo con el que contaban en el conflicto. El objetivo era claro: neutralizar a sus rivales y debilitarlos hasta exterminar completamente a su enemigo. El análisis forense reveló el tormento que sufrieron los sicarios de la Malliza antes de morir. Los cuerpos presentaban huellas de golpes con objetos contundentes en varias partes de sus extremidades, evidenciando hematomas de diferentes grados. Las causas de muerte fueron atribuidas a asfixia y en algunos casos se observaron lesiones graves en el cuello, incluyendo fracturas. Las marcas en sus muñecas indicaban que estuvieron atados durante un largo periodo de tiempo, sometidos a interrogatorios que buscaban extraerles información clave. Este es un mensaje que resuena en Sinaloa. El hallazgo de los occisos fue más que una simple ejecución. Fue un mensaje de poder y una advertencia directa al Mallito Flaco y toda su estructura. La colocación de los sombreros blancos con las iniciales MF fue un acto de humillación público, destinado a demostrar que incluso los más temidos pueden caer. Ese tipo de los actos no solo escala la violencia, sino que también siembra el terror en las comunidades locales, donde la población teme ser víctima colateral de esta guerra sin fin. Mientras los cárteles luchan por el control, los habitantes de Sinaloa viven con un miedo constante. Las balaceras, los levantones y los homicidios
se han convertido en parte del panorama cotidiano. Familias enteras han abandonado sus hogares en busca de seguridad, dejando atrás sus vidas y su patrimonio. Las calles, antes llenas de vida, ahora lucen desiertas en muchas localidades, especialmente después del anochecer. El miedo también afecta a la economía local. Comercios han cerrado sus puertas debido a la extorsión y el temor a represalias. La agricultura y la pesca, pilares económicos de la región, también han sufrido, ya que los agricultores y pescadores enfrentan robos y amenazas constantes por parte de los grupos criminales. Esta guerra entre los Chapitos y la Malliza no es solo una lucha por el control del cártel de Sinaloa, sino también una disputa por el legado de Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada. La caída del Chapo y el debilitamiento del Mayo han dejado un vacío de poder que sus herederos buscan llenar. Sin embargo, este conflicto interno ha fragmentado al cártel, debilitando su influencia y dando lugar a una violencia que afecta a todos los niveles de la sociedad. La situación en Sinaloa, marcada por un ciclo de violencia y terror, es comparable a un incendio forestal descontrolado. Al principio, el juego comienza con una chispa pequeña, tal vez un conflicto interno o una disputa por territorio, pero conforme avanzan los días, el fuego se propaga, consume todo a su paso y en su curso deja un rastro de devastación que parece imparable. La guerra entre los Chapitos y la Malliza, como el incendio, comenzó con una chispa, la lucha por el poder y el legado del Chapo y el Mayo. Sin embargo, ahora se ha convertido en un infierno en el que nadie está a salvo. La violencia que azota a Sinaloa, como el fuego, no discrimina, arrasa con todo, ya sea un miembro de una facción rival, un inocente o un pueblo entero. En este contexto, los asesinatos y torturas, como el de los 4 sicarios de la Malliza, son solo la caída de chispas que incendian aún más el conflicto. Las represalias entre los cárteles, las humillaciones públicas y los mensajes violentos son las llamas que se avivaron con cada nuevo acto de barbarie. Las víctimas, los civiles y la economía local son como los árboles, animales y estructuras atrapados en el camino del fuego, que arden y caen sin poder escapar. La población, atrapada en medio del caos, se encuentra indefensa, como aquellos que intentan escapar de un incendio sin un refugio seguro. Y mientras tanto, el fuego sigue su curso, sin que nadie parezca tener la capacidad o el deseo de apagarlo, dejando a un Sinaloa sumido en las cenizas de su propia destrucción. Este incendio, alimentado por la codicia, el poder y la venganza, sigue sin un final a la vista. La esperanza de encontrar una salida parece tan remota como el momento en que el fuego finalmente se apague por completo. En conclusión, el brutal asesinato de los 4 sicarios de la Malliza en la Concordia es solo uno de los muchos episodios que reflejan la realidad de Sinaloa, un estado atrapado en un ciclo interminable de violencia. Mientras los cárteles continúan su lucha por el control, la población civil sigue pagando el precio más alto. La pregunta sigue en el aire: ¿habrá algún fin para esa guerra que consume el Estado, o continuará siendo un campo de batalla donde la vida humana parece tener cada vez menos valor? Comparte tus opiniones en la caja de comentarios. Puedes darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás de los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.